A veces, las personas que creemos conocer mejor son las que esconden los secretos más profundos. Kyle Jacobs había perdido a su abuelo sin llegar a conocerlo realmente, y ese silencioso pesar lo había acompañado durante años. Cuando heredó una vieja cabaña en las montañas del norte de Montana, Kyle lo vio como una última oportunidad para comprender al hombre que había criado a su padre. Su hija Sophie, de 25 años, que anhelaba conectarse con el pasado de su familia, lo acompañó en coche a través de la nieve. La cabaña estaba aislada y olvidada, cubierta por décadas de polvo. En su segunda noche, una tormenta los dejó atrapados en su interior. Mientras movían leña cerca de la chimenea de piedra, encontraron una trampilla oculta bajo las tablas del suelo. ¿Qué secreto había permanecido sellado en ese sótano durante tanto tiempo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viaje desde Billings les había llevado casi todo el día, serpenteando por montañas y puertos que se estrechaban con cada kilómetro. Kyle Jacobs mantenía ambas manos en el volante, con sus reflejos de 52 años aún agudos, a pesar de los nudillos blancos. A su lado, su hija Sophie ajustaba la configuración de su cámara, capturando la luz del atardecer que se filtraba a través de los imponentes pinos. ¿Cuánto queda?, preguntó sin levantar la vista del visor. Según el GPS, unos 20 minutos. Pero el abogado dijo que los últimos kilómetros pueden ser complicados en esta época del año. Sophie bajó la cámara y observó el perfil de su padre. Había estado callado durante la mayor parte del trayecto, perdido en pensamientos que no había compartido. Ella reconoció esa mirada distante, la misma expresión que había tenido en el funeral de su abuelo 6 meses atrás, de pie junto a la tumba, como si esperara respuestas que nunca llegarían. «Nunca hablaste mucho de él», dijo Sophie con delicadeza. «El abuelo Harold, quiero decir, incluso cuando yo era pequeño», suspiró Kyle, con el aliento empañando ligeramente el aire frío de la cabina. No había mucho que contar. Siempre estaba ahí, callado, bastante amable, pero distante. Incluso después de que muriera tu abuela, incluso cuando venía a visitarnos después de que falleciera tu madre, siempre parecía estar en otro lugar con la mente. ¿Crees que se sentía solo, viviendo aquí arriba él solo? No lo sé. Quizás, o quizás él quería que fuera así. Kyle hizo una pausa, tomando una curva cerrada. Mi padre, el hijo de tu abuelo, murió cuando yo tenía 19 años. Un accidente de coche en una carretera invernal, muy parecida a esta. Harold me ayudó a superar ese momento, me ayudó a pagar la universidad. Pero incluso entonces, incluso en esos momentos en los que deberíamos haber estado más unidos, había una barrera, como si él estuviera ocultando algo. Sophie se acercó y le apretó el brazo a su padre. A sus 25 años, había visto suficientes decepciones en la vida como para comprender que, a veces, las personas guardaban cosas que no podían compartir. Su reciente ruptura en Seattle le había enseñado eso. Se había mudado de vuelta a casa hacía 3 meses, aparentemente para ahorrar dinero, pero en realidad para descubrir quién era más allá de la relación que había definido sus primeros 20 años. Quizá este viaje te ayude a comprenderlo mejor, le sugirió. El GPS anunció que debían girar hacia un camino de tierra sin señalizar, apenas visible bajo una capa de nieve recién caída. Kyle activó la tracción a las 4 ruedas y avanzó lentamente con la camioneta. El camino ascendía sin pausa, serpenteando entre bosquecillos de álamos y pinos. La nieve se aferraba a cada rama y el mundo parecía envuelto en un silencio algodonoso. Entonces, tras una última curva, apareció la cabaña. Se encontraba en un pequeño claro, respaldada por una pared de acantilados de granito que se elevaban cientos de metros hacia el cielo gris. La estructura era más grande de lo que Kyle había esperado. No era una pequeña cabaña de caza, sino una sólida casa de madera de 2 pisos con una chimenea de piedra que se elevaba por una de las paredes. Los troncos estaban desgastados por el tiempo, pero eran sólidos y a pesar de llevar décadas sin estar habitada, el techo parecía intacto. Vaya. Sophie respiró hondo y ya estaba buscando su cámara. «Papá, esto es precioso». Aparcaron y salieron al frío. El aire les azotaba la cara, cortante y limpio. La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaban a la puerta principal. Kyle sacó la llave del bolsillo.
El abogado se le había enviado por correo junto con la escritura y una breve nota. Tu abuelo dejó instrucciones específicas para que esta propiedad pasara a tus manos. Dijo que sabrías qué hacer con ella cuando llegara el momento. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando un interior cubierto de polvo, pero notablemente bien conservado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando su resurrección. Una gran chimenea de piedra dominaba la sala principal, flanqueada por estanterías empotradas. A través de una puerta, Kyle podía ver una cocina con una vieja estufa de leña. «Es como retroceder en el tiempo», murmuró Sophie, moviéndose por el espacio con su cámara en alto. Kyle retiró las sábanas de los muebles, liberando nubes de polvo en la luz oblicua de la tarde. Una robusta mesa de roble, 2 sillones de cuero agrietados por el paso del tiempo, pero aún sólidos. Un escritorio junto a la ventana. Su superficie estaba vacía, salvo por una fina capa de polvo gris. En la repisa de la chimenea, Kyle encontró una pequeña vitrina. En su interior, montada sobre terciopelo azul descolorido, había una medalla de bronce con forma de estrella. Levantó la vitrina con cuidado y la giró para que le diera la luz. La tarjeta de mención aún era legible por sus heroicas hazañas en relación con las operaciones militares de 1945. «Nunca supe que había servido en el ejército», dijo Kyle en voz baja. «Nunca mencionó la guerra, ni una sola vez». Sophie se unió a él y fotografió la medalla. Hay tantas cosas que no sabemos sobre las personas, incluso sobre aquellas que creemos conocer mejor. Pasaron la siguiente hora explorando. Arriba, encontraron 2 dormitorios, ambos sencillos y funcionales. El cuarto de baño tenía tuberías modernas, ligeramente renovadas en algún momento, aunque los accesorios tenían décadas de antigüedad. En un armario, Kyle descubrió ropa de cama cuidadosamente doblada y sellada en plástico para protegerla de la humedad y el paso del tiempo. Pero fue en la planta baja, en una habitación más pequeña junto a la cocina que podría haber sido una despensa, donde Kyle encontró las fotografías. Estaban en una caja de zapatos en un estante alto, y algo le impulsó a bajarla. Dentro había quizás 2 docenas de fotografías en blanco y negro, la mayoría de paisajes montañosos. En algunas aparecían personas, hombres, con lo que parecían uniformes militares, aunque las imágenes estaban descoloridas y no se distinguían bien. Una fotografía en particular llamó la atención de Kyle. Mostraba a un joven de unos 30 años, de pie en la nieve con las montañas a sus espaldas. El hombre tenía el rostro serio, casi sombrío, pero había algo familiar en sus ojos, en la forma de su mandíbula. Kyle le dio la vuelta a la foto y vio que en el reverso había algo escrito con lápiz descolorido. «Invierno de 1945. ¿Es él?», preguntó Sophie mirando por encima de su hombro. «Creo que sí. Entonces tendría unos 20 años, pero nunca lo había visto tan joven». Kyle buscó la palabra atormentado. Sophie la proporcionó. «Sí», pensó Kyle. Eso era, exactamente. El hombre de la fotografía parecía alguien que llevaba una carga que no podía soltar. A medida que la tarde daba paso a la noche, trabajaron para hacer habitable la cabaña. Kyle puso en marcha el generador. Este tosió y petardeó, pero finalmente arrancó. Encontraron leña apilada cuidadosamente en una zona cubierta detrás de la cabaña, seca y lista para usar. En una hora, tenían un fuego crepitando en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Cenaron algo sencillo con las provisiones que habían traído, sentados a la mesa de roble, mientras el viento silbaba entre los pinos circundantes. El aislamiento era absoluto, sin cobertura móvil, sin vecinos en kilómetros a la redonda. Solo ellos dos y una casa llena de preguntas. «Cuéntame lo que recuerdas de él», dijo Sophie. «Cualquier historia». Kyle se recostó, acunando una taza de café. «Se mudó aquí después de la guerra. Conoció a mi abuela a principios de los años 50. Se casó con ella. Ella era de Great Falls y trabajaba como maestra. Tuvieron a mi padre en 1956. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Un ataque al corazón. Repentino». Harold siguió hablando. «Crió a mi padre aquí y luego me ayudó a criarme después de que papá muriera. Pero era como si lo hiciera por inercia. Estaba presente, pero no realmente allí. Murió antes de que yo naciera. Hablaba un poco de noruego y también algo de alemán. Recuerdo que una vez me sorprendió oírle hablar con alguien en alemán
en una ferretería de Billings, pero cuando le pregunté al respecto, solo dijo que lo había aprendido durante la guerra. Sophie se levantó y se acercó a la chimenea, observando la estrella de bronce. Esta medalla significa que estuvo en combate. Hizo algo valiente. No te dan una de estas por sentarte detrás de un escritorio. No, Kyle asintió. No te la dan. Esa noche, tumbado en la habitación de arriba bajo pesadas colchas, Kyle no conseguía conciliar el sueño. La cabaña crujía y se asentaba a su alrededor, hablando en un idioma que él no entendía. En algún lugar de estas paredes, en estas habitaciones, su abuelo había vivido durante más de 60 años. ¿En qué había pensado durante todas esas largas noches de invierno? ¿Qué recuerdos había traído consigo a esta montaña y había guardado en sí? Enseñando historia a adolescentes aburridos, criando a Sophie solo tras la muerte de su esposa, la tranquila rutina de la vida en un pequeño pueblo. ¿Había encontrado su abuelo la paz en este aislamiento o había sido una especie de prisión? Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante, cubriendo el mundo de blanco. La tormenta llegó a la tarde siguiente con una rapidez sorprendente. Lo que por la mañana habían sido ligeras ráfagas se convirtió en un muro blanco a las 2 a.m. El viento golpeaba con fuerza las paredes de la cabaña y la visibilidad se redujo a apenas unos metros más allá de las ventanas. Kyle comprobó su teléfono, seguía sin tener señal, y encendió la pequeña radio de emergencia que habían encontrado en la cocina. La voz crepitante de un locutor del servicio meteorológico confirmó lo que él podía ver. Se esperaba una gran tormenta invernal que dejaría entre 60 y 90 centímetros de nieve en las próximas 36 horas. No se recomendaba viajar. Bueno, dijo Sophie, mirando las condiciones de ventisca. Supongo que nos quedaremos un poco más. Pasaron la mañana haciendo la cabaña más cómoda, desempacando adecuadamente y organizando los suministros. Kyle se sintió atraído por las cosas de su abuelo, examinando cada objeto en busca de pistas sobre la vida interior del hombre. Los libros de las estanterías eran una mezcla ecléctica: historia militar, literatura noruega, poesía alemana y, sorprendentemente, varios volúmenes sobre alpinismo y supervivencia. En el ático, al que se accedía por una estrecha escalera, descubrieron herramientas antiguas, equipo de caza y varios diarios. El corazón de Kyle se aceleró al abrir el primero, pero luego vino la decepción. Las entradas eran observaciones meteorológicas mundanas, notas de mantenimiento, registros de leña cortada y caza avistada. Nada personal, nada revelador. Es como si estuviera evitando deliberadamente decir nada importante, murmuró Kyle. A última hora de la tarde, el fuego se estaba apagando. Kyle recordó la pila de leña que había visto cerca de la chimenea. Una comodidad para las noches frías en las que no te apetece salir al exterior. Empezó a mover los troncos cortados, apilándolos de forma más eficiente para hacer espacio para su equipo. Fue entonces cuando se dio cuenta. Las tablas del suelo debajo de la pila de leña no encajaban del todo con el resto. La madera tenía la misma antigüedad, el mismo desgaste, pero había una junta demasiado recta, demasiado precisa para ser natural. Sophie llamó. «Ven a ver esto». Ella se arrodilló a su lado, pasando los dedos por la rendija. «¿Es esto una puerta?» Kyle apartó más leña, con movimientos cada vez más urgentes. El contorno se hizo más claro. Una trampilla, de quizás 1 metro cuadrado, a ras del suelo. Encontró el borde con las uñas, pero no se movía. Las bisagras estaban oxidadas. La madera estaba hinchada por décadas de humedad y tiempo. Más preocupante fue lo que vio cuando quitó los últimos restos. Tallado débilmente en la madera, desgastado pero aún visible, había un símbolo, una cruz de hierro, la distintiva insignia militar alemana. Kyle se sentó sobre sus talones, con la mente dando vueltas. Su abuelo había luchado por Estados Unidos. La estrella de bronce lo demostraba. Entonces, ¿por qué había un símbolo alemán tallado en una trampilla oculta en su suelo? «Papá». La voz de Sophie era insegura. «¿Qué significa esto?» «No lo sé». Pero incluso mientras lo decía, se le ocurrían posibilidades oscuras. ¿Su abuelo lo había tomado como un trofeo? ¿O significaba algo más? ¿Algo peor? Debatieron durante toda la noche. ¿Deberían abrirla? ¿Qué derecho tenían a husmear en lo que Harold había decidido ocultar? Pero la pregunta atormentaba a Kyle. ¿Y si su abuelo no era quien decía ser? ¿Y si el hombre tranquilo y amable que lo había ayudado a criarlo
Guardaba secretos que cambiarían todo lo que Kyle creía sobre su familia. La postura de Sophie era clara. Necesitamos saberlo. Te dejó este lugar a ti. Quizás quería que lo encontraras. O quizás quería que permaneciera oculto. Entonces, ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué lo conservó? Era una buena pregunta. Una que Kyle no podía responder. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las ventanas, amontonando nieve contra las paredes, y debajo de ellos, bajo las tablas del suelo, algo esperaba en la oscuridad. Al amanecer, la tormenta no daba señales de amainar. Estaban atrapados. Y Kyle se dio cuenta de que, aunque quisieran marcharse, aunque decidieran alejarse de los secretos que se escondían debajo, no podían. La decisión ya estaba tomada. Encontró una palanca en el cobertizo de herramientas. Tuvo que palear medio metro de nieve fresca para llegar hasta ella. De vuelta en el interior, sacudiéndose el frío, se colocó sobre la trampilla con Sophie a su lado. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo. No vamos a cambiar de opinión. La palanca se clavó en la madera. Kyle hizo palanca con cuidado, sin querer dañar lo que pudiera haber debajo. Las bisagras protestaron, el metal chirriando contra el óxido y el paso del tiempo. Entonces, con un último gemido, la puerta se levantó. El aire frío subió desde abajo, trayendo el olor a humedad de un espacio sellado durante décadas. Kyle iluminó con su linterna, revelando unas empinadas escaleras de madera que descendían hacia la oscuridad. El haz de luz barrió las paredes de piedra y se posó en lo que parecían estantes. Espera aquí, dijo. Ni hablar. Bajaron juntos, probando cada escalón. El sótano era más grande de lo que Kyle esperaba, tal vez de 3,5 por 4,5 metros, con un techo lo suficientemente alto como para estar de pie. Una sola bombilla desnuda colgaba de un cable, pero cuando Kyle probó el interruptor, no pasó nada. Sus linternas revelaron el espacio en fragmentos, estantes de madera a lo largo de una pared, un baúl metálico, un pequeño escritorio. Todo estaba cubierto de polvo, tan espeso que parecía pelaje de tumba. Pero a diferencia de la planta superior, estos objetos no habían sido protegidos ni conservados. Simplemente habían sido abandonados y sellados. Kyle se dirigió primero al escritorio. Sobre su superficie había un diario encuadernado en cuero, cerrado. Lo abrió con cuidado y el lomo crujió. Las páginas estaban cubiertas de una densa escritura, en alemán, pulcra y precisa. Solo reconoció algunas palabras sueltas con sus limitados conocimientos de alemán de la universidad y pudo descifrar las fechas. 1944, 1945. ¿Por qué llevaría un diario en alemán?, preguntó Sophie. Kyle no supo qué responder. Se acercó a las estanterías, donde su linterna reveló viejos equipos de radio, mapas dibujados a mano que mostraban el terreno europeo, cadenas montañosas que no reconocía y fotografías. Levantó una con manos temblorosas. Mostraba a su abuelo, joven y serio, vestido con lo que parecía ser un uniforme militar, pero no estadounidense. El estilo era incorrecto. El corte de la chaqueta era diferente al que Kyle había visto en innumerables documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Y junto a Harold había otros hombres, todos con uniformes similares, posando frente a un fondo montañoso. «Dios mío», susurró Sophie. A Kyle le temblaban las manos mientras examinaba más fotografías. Harold, sin duda, era él. Los rasgos eran inconfundibles incluso después de décadas en diversos escenarios, siempre con el mismo uniforme, nunca con insignias nazis visibles, pero las implicaciones eran espantosas. A continuación venían las cartas, atadas con una cuerda. Kyle podía leer las direcciones. Ost Harold Jacobson. Sabía suficiente alemán para eso. Oberst significaba coronel y Jacobson, no Jacobs. Se cambió el nombre, dijo Kyle con voz hueca. Después de la guerra, Harold Jacobson se convirtió en Harold Jacobs. Pero eso no significa... Sophie se detuvo, incapaz de terminar la frase. Kyle se acercó al baúl, necesitado de saber, temiendo lo que pudiera encontrar. El candado era viejo y estaba oxidado. Unos cuantos golpes con la palanca y se cayó. Levantó la tapa. Dentro había un uniforme cuidadosamente doblado, de uso militar alemán. Ahora estaba seguro de ello. Junto a él, envueltos en un paño impermeable, había unos documentos. Kyle los desenvolvió con manos que parecían desconectadas de su cuerpo.
El membrete le hizo dejar de respirar. Oficina de Servicios Estratégicos, Ejército de los Estados Unidos. La fecha, 1 de marzo de 1945, y el texto, breve y oficial. Agente Harold Jacobson, Operación Winterfall, nivel de autorización alto secreto. Kyle leyó las palabras 3 veces antes de comprender su significado. Su abuelo no había sido nazi, había sido un espía, un agente estadounidense, infiltrado en el ejército alemán. Papá. La voz de Sophie parecía venir de muy lejos. ¿Qué dice? Kyle la miró y luego volvió a mirar los documentos que tenía en las manos. En ese momento, todo lo que creía saber sobre su abuelo se hizo añicos y se reformó en una forma que aún no comprendía. Harold Jacobs había vivido una mentira, o más bien, Harold Jacobson había vivido la verdad, y Harold Jacobs había sido la mentira, la cómoda ficción que vino después. Pero ¿por qué había guardado todo esto? ¿Por qué lo había sellado pero no destruido? ¿Y qué más se escondía aquí abajo, en la oscuridad? Afuera la tormenta seguía rugiendo. Adentro, rodeado por los restos de una vida secreta, Kyle comenzó a comprender que el silencio de su abuelo no había sido distancia emocional, había sido protección, aunque de lo que él apenas estaba empezando a descubrir. Kyle necesitaba aire. De repente, el sótano le resultaba asfixiante. El peso de la revelación le oprimía como las toneladas de tierra y piedra que había encima. Subió rápidamente las escaleras, dejando a Sophie continuar documentando el espacio con su cámara, y salió al porche a pesar de la tormenta. La nieve le azotaba la cara, el viento le desgarraba la chaqueta, pero el hombre tranquilo que se sentaba a las cenas familiares, que le había enseñado a Kyle a atar moscas para pescar, que había sostenido a la pequeña Sophie con tanta delicadeza, había pasado años viviendo como oficial alemán, había hablado su idioma, había vestido su uniforme, se había ganado su confianza, todo ello mientras los traicionaba ante el gobierno estadounidense. La complejidad moral le hacía dar vueltas a la cabeza a Kyle. ¿Era heroísmo o engaño? ¿Quizás ambas cosas? ¿O algo completamente diferente? Algo que no podía reducirse a categorías simples. Pensó en la estrella de bronce sobre la repisa de la chimenea. Ahora tenía un nuevo significado. Fuera lo que su abuelo había hecho durante la guerra, el ejército estadounidense lo había valorado lo suficiente como para concederle uno de sus más altos honores. Pero también le habían permitido desaparecer, crear una nueva identidad y esconderse en estas montañas durante el resto de su vida. ¿Qué había hecho Harold Jacobson para requerir tal secretismo? Incluso décadas después de que terminara la guerra. Sophie lo encontró 20 minutos más tarde, cubierto de nieve y temblando. «Entra», le dijo con delicadeza. «He encontrado algo más». De vuelta en el sótano, lo llevó hasta el escritorio. Había abierto un cajón y descubierto un sobre de Manila bajo unos papeles y polvo. Dentro había documentos, un certificado de nacimiento de Harold Jacobs, nacido en Billings, Montana, en 1929. Una tarjeta de registro de reclutamiento, documentación de la seguridad social. «Mira el papel», dijo Sophie, iluminando con su linterna en ángulo el certificado de nacimiento. «¿Ves cómo ha envejecido? Pero fíjate en la tipografía, en la forma en que el texto se asienta en la página. He fotografiado suficientes documentos históricos como para saber que esto no se creó en 1929. El papel ha sido envejecido artificialmente. La fuente de la máquina de escribir no es la adecuada para la época». Kyle lo examinó más de cerca. Ella tenía razón. Estos documentos habían sido creados a posteriori, probablemente en 1946 o más tarde, y se les había dado un aspecto décadas más antiguo. La identidad estadounidense de su abuelo había sido fabricada, proporcionada por la OCS para proteger a un agente que nunca podría revelar con seguridad su papel durante la guerra. «Hay más», dijo Sophie en voz baja. Le entregó una fotografía separada de las demás. Mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y hermosa, en un estilo de retrato formal. En el reverso, con la misma letra alemana pulcra del diario, se leía «Meine Geliebte Annelies, 1943». «Mi amada Annelies», tradujo Kyle lentamente. «Esa no es la abuela», dijo Sophie. «He visto fotos de ella. Era rubia, tenía rasgos completamente diferentes y no se casaron hasta los años 50, ¿verdad?». Kyle volvió a dar la vuelta a la fotografía y estudió el rostro de la mujer.
Ella miraba directamente a la cámara con ojos oscuros y serios. Había calidez en ellos, pero también algo más, un cansancio, tal vez, nacido de la guerra. ¿Quién era ella y qué había significado para el hombre que había sido su abuelo? Pasaron el resto del día reconstruyendo lo que pudieron a partir del contenido del sótano. Kyle se dio cuenta, gracias a sus conocimientos de historia, de que el equipo de radio era sofisticado para su época. Las frecuencias marcadas en los diales correspondían a las bandas utilizadas por los servicios de inteligencia aliados. El mapa mostraba rutas a través de los Alpes con anotaciones en alemán e inglés. Algunas rutas estaban resaltadas, con fechas anotadas junto a ellas, todas del invierno de 1945, los últimos meses de la guerra. Estaba llevando a cabo misiones, dijo Kyle, extendiendo los mapas sobre el escritorio. Mira, estas rutas cruzan desde el territorio controlado por Alemania hacia Suiza o hacia las líneas aliadas en Italia. Transportaba personas o información. O ambas cosas, sugirió Sophie. El diario seguía siendo frustrantemente opaco. El alemán de Kyle no era lo suficientemente bueno como para traducir más que fragmentos, e incluso esos fragmentos planteaban más preguntas que respuestas. Podía distinguir referencias repetidas a la operación Winterfall, al paquete, a la extracción y a Woven. Entre la terminología militar había referencias a un nombre, Annalise. Al caer la tarde, y mientras subían a preparar la cena, Kyle se encontró luchando con una pregunta fundamental. El hombre del sótano, Harold Jacobson, agente de la OSS, portador de uniformes alemanes, guardián de secretos, ¿era la misma persona que el abuelo que Kyle había conocido? ¿O había sido Harold Jacobs otro papel más, otra identidad falsa mantenida durante 50 años? No dejo de pensar en todas esas cenas familiares, dijo Kyle mientras comían. Las mañanas de Navidad, las celebraciones de cumpleaños. Él siempre estaba allí, siempre apropiado, pero de alguna manera siempre ausente, como si estuviera observando desde detrás de un cristal. Quizás lo estaba. Sophie dijo, si pasas años viviendo una mentira, sin poder ser tú mismo, siempre vigilando lo que dices, quizás olvidas cómo dejar de hacerlo. Quizás la distancia se vuelve permanente. Era una idea incómoda, agravada por su tono de verdad. Kyle pensó en su propia tendencia a la reserva emocional, en cómo se había retraído tras la muerte de su esposa, en los muros que había construido. ¿Lo había heredado de Harold o lo había aprendido con el ejemplo? Hay algo más que me preocupa, continuó Sophie. Todos estos documentos, este uniforme, las fotografías que guardaba, ¿todo? ¿Por qué? Si quería dejar atrás esa vida, ¿por qué no lo destruyó todo? Kyle se había preguntado lo mismo. Quizá no podía. Quizás esas cosas eran todo lo que le quedaba de quien realmente era. Harold Jacobs era la ficción. Harold Jacobson era real. Volvieron al sótano después de cenar, impulsados por una necesidad de comprender que superaba al cansancio. El baúl aún contenía objetos que no habían examinado por completo. Debajo del uniforme, Kyle encontró documentos militares estadounidenses, órdenes, informes, condecoraciones, todos clasificados, todos marcados con sellos que indicaban que deberían haber sido destruidos hacía décadas. Un documento destacaba sobre los demás. Era una carta con el membrete de la OSS, fechada el 1 de septiembre de 1946 y firmada por un director cuyo nombre había sido tachado. Kyle se la leyó en voz alta a Sophie. Agente Jacobson, su servicio a su país durante la operación Winterfall y las misiones posteriores ha sido ejemplar. La información que proporcionó acortó la guerra y salvó innumerables vidas. Sin embargo, dada la naturaleza delicada de su papel de encubierto y la situación de seguridad actual en la Europa ocupada, se ha determinado que no puede reanudar con seguridad su vida pública bajo su identidad operativa. En consecuencia, se le ha concedido autorización para retirarse al anonimato bajo una nueva identidad que se le proporcionará. Todos los registros de su servicio serán clasificados de forma permanente. Recibirá todos los honores militares y la pensión bajo su nuevo nombre y la gratitud de la nación, aunque esa gratitud nunca podrá expresarse públicamente. ¿Encontrarás la paz en la vida que te espera? Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la bodega. ¿Paz? ¿La había encontrado Harold? Kyle lo dudaba.
No te escondías en las montañas durante 50 años si habías encontrado la paz. ¿Y Annalise? Preguntó Sophie. La carta dice, situación de seguridad actual en la Europa ocupada. Si ella era alemana, si estuvieron juntos durante la guerra, ¿qué le pasó cuando él desapareció? Era la pregunta que había estado rondando a Kyle desde que encontraron su fotografía. Una mujer alemana en 1943 involucrada con un hombre que resultó ser un espía estadounidense. Cuando Harold desapareció, cuando su tapadera fue descubierta o su misión terminó, ¿qué fue de ella? Volvió a coger el diario, hojeando las páginas de texto alemán que no podía leer, buscando su nombre. Lo encontró repetido, especialmente en las entradas de 1944. La letra en esas secciones parecía diferente, menos precisión militar, más emoción que se filtraba a través de la cuidadosa escritura. Tenemos que traducir esto, dijo Kyle. Todo el diario. Aquí hay una historia, y creo que es... Hizo una pausa, buscando las palabras. Creo que es la historia que Harold nunca pudo contarle a nadie. Quizás la historia que necesitaba que alguien encontrara finalmente. Afuera, la tormenta finalmente comenzaba a amainar. Pero dentro de la cabaña, dentro del sótano sellado con sus secretos y fantasmas, Kyle sentía que solo ahora estaban entrando en el corazón de la tempestad que su abuelo había soportado solo. Para la tercera mañana la tormenta había pasado, dejando el mundo transformado bajo 1 metro de nieve fresca. Pero el camino seguía siendo imposible, y Kyle se sintió agradecido por el aislamiento forzado. Necesitaban tiempo con lo que habían descubierto, tiempo para procesar su importancia. Sophie se había encargado de traducir el diario utilizando la cámara de su teléfono para fotografiar cada página y luego pasando las imágenes por un software de traducción. No era perfecto, la letra y las antiguas expresiones idiomáticas alemanas confundían a los algoritmos, pero poco a poco fue surgiendo una narrativa. Kyle preparó café y lo llevó al sótano, donde Sophie había montado un espacio de trabajo improvisado. Llevaba trabajando desde el amanecer y la expresión de su rostro le indicó que había encontrado algo importante. Lo conoció en diciembre de 1943, dijo Sophie sin preámbulos. Annalise Fischer trabajaba en la clínica médica de un pueblo llamado Garmisch, en Baviera. Escuche esta entrada. Leyó sus notas de traducción. Hoy he conocido a alguien que complica esta farsa. Se llama Annalise Fischer y tiene unos ojos que ven demasiado. Fui a la clínica por una lesión leve durante un entrenamiento y ella me atendió con manos cuidadosas y le di mi historia de tapadera. Familia de Hamburgo muerta en el bombardeo, trasladada al regimiento de montaña. Ella asintió, pero me miró como si pudiera ver a través de las palabras. Debo ser más cauteloso. Kyle se sentó en el frío suelo junto a ella. Le preocupaba que ella lo delatara. Al principio, tal vez, pero sigue escuchando. Sophie hojeó sus notas. 1 de febrero de 1944. Ahora la veo casi todos los días. Me digo a mí misma que es parte de mi tapadera parecer normal, integrada en la comunidad, pero la verdad es que busco excusas para pasar por delante de la clínica. Ayer me invitó a cenar con su familia. Su madre es amable, su padre es reservado, pero se muestra cordial conmigo. Perdieron a un hijo en el frente oriental. Miento a todo el mundo, pero con Annalise las mentiras me pesan más. Siguió leyendo las entradas, siguiendo la evolución de los sentimientos de Harold. En la primavera de 1944, el tono del diario había pasado de ser notas clínicas de misión a algo más personal. Escribía sobre los paseos por las montañas con Annalise, sobre su risa, sobre cómo hablaba de querer ver el mundo cuando terminara la guerra. Aquí, dijo Sophie, con voz más suave ahora, junio de 1944. Estoy enamorado de ella. No hay otra palabra para describir lo que siento. Cada momento con ella es a la vez alegría y traición. Ella cree que soy Harold Jacobson, oficial alemán, hijo de Hamburgo. No sabe que esa persona no existe, que cuando termine la guerra, dejará de existir. ¿Qué he hecho? ¿Cómo puedo amar a alguien mientras miento sobre todo lo que soy? Kyle sintió una opresión en el pecho. Su abuelo tenía 28 o 29 años. Era joven, estaba lejos de casa, vivía una peligrosa mentira y se había enamorado de alguien que nunca podría saber la verdad. Hay más, dijo Sophie. Agosto de 1944. Me pidió que me casara con ella. En su cultura, en esta región,
Las mujeres proponen matrimonio después de 2 temporadas de cortejo. Lo hizo mientras estábamos sentados junto al lago viendo la puesta de sol. Dijo que sabía que la guerra podría llevármela, pero que quería ser mi esposa durante el tiempo que nos quedara. Debería haber dicho que no. Debería haber encontrado una forma de rechazarla sin herirla. En cambio, dije que sí. Dios me ayude. Dije que sí. La boda tuvo lugar en octubre de 1944 en una pequeña iglesia de Garmisch. Harold escribió sobre ello con angustia mezclada con asombro. Describió a Anaisa con su vestido sencillo y flores en su cabello oscuro. Escribió sobre los votos que pronunció con todo su corazón, pero sabiendo que los pronunciaba con un nombre falso, una identidad falsa. Escucha esta parte, dijo Sophie, y Kyle oyó lágrimas en su voz. 15 de octubre de 1944. Hoy me he casado con la mujer que amo. Me paré en esa iglesia y prometí ante Dios y su familia amarla hasta la muerte. Y cada palabra era sincera. Pero no soy quien ella cree que soy. Cuando esta guerra termine, Harold Jacobson desaparecerá. ¿Qué pasará con un matrimonio construido sobre tal engaño? ¿Qué pasará con ella? Kyle se levantó y caminó hacia los estantes, necesitando moverse para procesar lo que había escuchado. Encontró la pequeña caja de madera que había visto antes y la abrió. Dentro había una sencilla alianza de oro. La sostuvo a contraluz y vio la inscripción en el interior. H.I.A. Evig Susimon, 1944. Juntos para siempre, tradujo. Sophie se acercó a él y se quedó mirando el anillo. Lo había conservado todos estos años. No podía ponérselo, pero tampoco podía desprenderse de él. Las entradas del diario de finales de 1944 y principios de 1945 pintaban el retrato de un hombre destrozado por circunstancias imposibles. Harold continuó con su trabajo de inteligencia, pasando información a los agentes aliados. Todo ello mientras mantenía su tapadera como oficial alemán. Y a pesar de todo, volvía a casa con Annalise, al pequeño apartamento que compartían, a la vida que estaban construyendo juntos. Entonces, en enero de 1945 todo cambió. Sophie encontró la entrada y la leyó en voz baja. Hoy han llegado las órdenes. La operación Winterfall está en marcha. Debo extraer a un desertor de alto valor, un coronel alemán que quiere proporcionar información sobre las fortificaciones de Alpine Redoubt. Tiempo estimado para completarla: 2 semanas. Le dije a Annalise que me trasladaban temporalmente a Múnich para tareas especiales. Ella asintió, pero vi miedo en sus ojos. Sabe que algo va mal. Anoche me dijo que está embarazada. Cree que de 3 meses. La abracé y traté de no mostrar mi terror. ¿Qué le he hecho? ¿Qué les pasará cuando yo desaparezca? Kyle se dejó caer en las escaleras del sótano, con el anillo aún en la mano. Su abuelo había dejado a una esposa embarazada sin poder decirle por qué. La había dejado creyendo que era alguien que no era. ¿Dice qué pasó?, preguntó Kyle. Después de la misión, Sophie se desplazó por más fotos leyendo rápidamente. Las entradas se vuelven escasas. Marzo de 1945. Solo notas breves. Recibí un paquete. Debe de ser la ruta de los desertores comprometida, tomando un camino alternativo. Luego, nada durante 2 semanas. Encontró la siguiente entrada con fecha del 1 de abril de 1945 y se puso pálida al leerla. «Oh, no, papá». «¿Qué? ¿Qué dice?» 3 de abril de 1945. Descubrieron el refugio. La Gestapo llegó con fuerza. El desertor y yo escapamos, pero el encargado del refugio y su hija murieron en el tiroteo. 2 muertes más en mi conciencia. Atravesamos los pasos y ayer llegamos a las líneas aliadas. Dicen que la información del desertor es valiosa. Acortará la guerra. Pero sigo viendo el rostro de esa chica. Tenía 16 años. Y Annalise. Nunca podré volver. Mi tapadera ha saltado por los aires. Mi identidad está comprometida. La OSS dice que debo desaparecer por completo. La guerra terminará pronto. Me dicen que Alemania será ocupada. Si vuelvo, si alguien me relaciona con la filtración de información, Annalise será un objetivo. La única forma de mantenerla a salvo es seguir muerto. Está embarazada de 3 meses de mi hijo y yo debo seguir muerto. El sótano estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Sophie. Kyle intentó imaginárselo. Su abuelo, de 29 años, acababa de completar una misión que había costado vidas inocentes y se enteró de que nunca podría volver con su esposa, que nunca podría conocer a su hijo. «Hay una entrada más», dijo Sophie en voz baja.
Fechada el 30 de abril de 1945, el día en que murió Hitler, leyó. La guerra en Europa ha terminado efectivamente. Me han dicho que presté un valioso servicio, que la información salvó vidas. Pero no puedo dejar de pensar en ella. ¿Está a salvo? ¿Ha tenido al bebé? ¿Cree que estoy muerto? ¿O cree que la abandoné? Ambas cosas son insoportables. Hoy me han dado a elegir. Volver a Estados Unidos con una nueva identidad, todos los honores y una pensión, o intentar encontrarla y arriesgarme a que todo se descubra, poniéndola en peligro ante aquellos que la verían como la esposa de un traidor. No es ninguna elección. El Codman con el que se casó debe seguir muerto. Harold Jacobson debe dejar de existir. Y así será. Me convertiré en otra persona en otro lugar, pero la llevaré conmigo hasta que muera. Analice. Si de alguna manera lees esto, te amé de verdad. Todo lo demás era mentira. Pero eso no, eso nunca. Kyle miró el anillo que tenía en la mano, la promesa grabada en su interior, juntos para siempre, excepto que no lo habían estado. Su abuelo había pasado los siguientes 50 años solo en estas montañas, cargando con el peso de esa pérdida. ¿No hay nada más después de eso?, preguntó Kyle. Nada sobre ella. El resto del diario es después de que se convirtiera en Harold Jacobs. Solo notas sobre el tiempo, registros de mantenimiento, como si hubiera apagado esa parte de sí mismo por completo. Kyle pensó en el hombre que había conocido. La distancia emocional, el silencio, la forma en que Harold parecía estar perpetuamente en otro lugar. Ahora entendía que parte de Harold nunca había abandonado ese pueblo de Baviera. Parte de él se había quedado con Anneliese, con el niño que nunca había conocido, con la vida que había abandonado para mantenerlos a salvo. ¿Qué le pasó?, preguntó Sophie. A Anneliese y al bebé. Kyle no tenía respuesta, pero al mirar alrededor de la bodega, los documentos y fotografías cuidadosamente conservados, el anillo de boda guardado durante décadas, supo una cosa. Su abuelo nunca había dejado de preguntarse lo mismo. La cuarta mañana trajo cielos más despejados y el sonido lejano de las máquinas quitanieves trabajando en las carreteras principales. Podrían marcharse por la tarde, pensó Kyle. Volver a la vida normal, a la enseñanza y a las rutinas y a la cómoda distancia del pasado. Pero algo le hizo dudar, le hizo querer registrar el sótano una vez más. Siento que nos estamos perdiendo algo, le dijo a Sophie durante el desayuno. ¿Por qué guardar todo esto? ¿Por qué conservarlo con tanto cuidado si no quería que nadie lo supiera? Quizás sí quería que alguien lo supiera, sugirió Sophie finalmente. Pero no mientras estuviera vivo para enfrentarse a las preguntas. Volvieron juntos al sótano y examinaron cada rincón que pudieran haber pasado por alto. Kyle volvió a revisar el baúl, pasando las manos por las costuras interiores. Fue entonces cuando notó una ligera irregularidad, un lugar donde el forro de tela no encajaba perfectamente. Tiró de la tela y ésta se desprendió fácilmente, revelando un sobre pegado con cinta adhesiva en la parte inferior de la tapa. Estaba dirigido con la temblorosa letra de Harold, a Kyle Jacobs. Ábrelo cuando encuentres este lugar. Las manos de Kyle temblaban mientras lo abría. Dentro había varias páginas, una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de alguien cuyas manos ya no obedecían a la perfección. La fecha en la parte superior era de hacía 6 meses, solo unas semanas antes de la muerte de Harold. Leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, has encontrado mi pasado. Dejé instrucciones a mi abogado para que te dejara heredar esta cabaña, con la esperanza de que con el tiempo, la curiosidad te trajera aquí. Me estoy muriendo. Los médicos me dan unas semanas, tal vez un mes, y me doy cuenta de que, después de todo, no puedo llevarme estos secretos a la tumba. Algunas verdades deben ser dichas, aunque me falte el valor para decirlas cara a cara. Kyle hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Supongo que has encontrado el diario, el uniforme, los documentos. Ahora sabes que yo no era quien decía ser. Mi verdadero nombre era Harold Jacobson. Nací en Minnesota en 1921, hijo de inmigrantes noruegos. La OSS me reclutó en 1942 porque hablaba alemán y noruego con fluidez. Crearon una identidad falsa, me introdujeron en el entrenamiento de oficiales alemanes y durante 3 años viví como el enemigo. La Operación Winterfall fue mi última misión. El objetivo era rescatar a un coronel alemán que quería desertar, un hombre con información detallada sobre los planes de Hitler para la fortaleza alpina. La misión se vio comprometida.
Nos tendieron una emboscada en un refugio en la montaña. Murieron 2 civiles, un padre y una hija que nos habían dado cobijo. Sus muertes aún me persiguen. Sophie se acercó y leyó por encima del hombro de Kyle mientras él continuaba. Pero lo peor, Kyle, lo que he llevado conmigo durante 75 años es Annalise. La amaba. Eso no formaba parte de la misión, no formaba parte del plan. La conocí a finales de 1943 y en 1944 supe que estaba enamorado. Debería haberme mantenido alejado, debería haber mantenido una distancia profesional. En cambio, me casé con ella. Bajo mi falsa identidad, me casé con ella. Cuando se activó la operación Winterfall, ella estaba embarazada de 3 meses. La dejé pensando que volvería en 2 semanas. En cambio, mi tapadera se descubrió y la OSS me dijo que nunca podría volver. Por su seguridad, por la seguridad del bebé, Harold Jacobson tenía que desaparecer por completo. Cualquiera relacionado conmigo sería investigado, posiblemente señalado como colaborador. La única forma de protegerla era permanecer muerto. Kyle tuvo que dejar de leer. Se le nubló la vista. Sophie le quitó la carta y continuó. Intenté encontrarla después de la guerra. Envié consultas a través de agencias de ayuda humanitaria por canales militares. El pueblo estaba en la zona de ocupación soviética. Era casi imposible obtener información. Me llevó años, pero finalmente supe la verdad. Annalise murió en enero de 1946. Gripe, desnutrición, las penurias de la Alemania de posguerra. Tenía 26 años. La niña sobrevivió. Una hija. La crió la hermana de Annalisa. Lo descubrí en 1950, pero para entonces el telón de acero era impenetrable. Me había vuelto a casar. Tu abuela era una buena mujer, Kyle, y yo la quería mucho. Pero una parte de mí nunca abandonó aquel pueblo bávaro. A Sophie se le quebró la voz, pero siguió adelante. En 1995, tras la caída del muro de Berlín y el acceso a los registros, recibí una carta. Era de ella, de mi hija, Greta Fisher. Había pasado años buscando a su padre, siguiendo pistas en registros militares y documentos de refugiados. Encontró a Harold Jacobson y le localizó como Harold Jacobs. Tenía 65 años cuando me escribió. Kyle cogió la carta. Espera, ella se puso en contacto con él. Él sabía de ella. Ahora leía frenéticamente. Intercambiamos cartas durante 28 años. Ella me envió fotografías. Se había casado, tenía hijos y nietos. Mi familia, Kyle, tu familia, tu tía, tus primos, todos vivían en Alemania. Nunca se lo conté a tu padre. Nunca se lo conté a nadie. Tenía miedo al juicio, miedo a complicar vidas que parecían estables. Fui una cobarde. Greta entendió por qué no pude volver durante la guerra. Ella me perdonó, pero yo nunca me perdoné a mí misma. Mantuve la correspondencia en secreto porque no sabía cómo explicarlo sin revelar todo. La OTS, la misión, las mentiras sobre las que había construido mi vida en Estados Unidos. El último párrafo de la carta hizo que a Kyle se le acelerara el corazón. Hay más cosas en el cajón del escritorio, debajo del doble fondo. Presiona la esquina trasera izquierda y se abrirá. Dentro encontrarás las cartas de Greta, fotografías e información de contacto. Ella quería conocerte, Kyle. Quería conocer a su familia estadounidense. Te mantuve separado. Mantuve estos mundos separados porque no sabía cómo unirlos. Pero la guerra terminó hace 80 años. El secreto ya no es necesario. Espero que puedas hacer lo que yo no pude. Unir a estas familias. Dile a Greta que lo siento. Dile que amé a su madre hasta mi último aliento. Y dile que su familia al otro lado del océano quiere conocerla, si tú estás dispuesto. Las víctimas de la guerra no tienen por qué ser permanentes. Kyle casi corrió hacia el escritorio. Sus dedos encontraron la esquina que Harold había descrito, presionaron y oyeron un suave clic. Un panel se levantó, revelando un compartimento oculto. Dentro había un montón de cartas, docenas de ellas cuidadosamente conservadas en fundas de plástico. Las fotografías mostraban a una anciana con los ojos de Harold y el pelo oscuro de Annalise. Otras fotografías mostraban a su familia, hijos, hijas, nietos. Un árbol genealógico meticulosamente documentado con la letra de Harold mostraba la rama alemana de la familia Jacobson, y en la parte inferior, una sola hoja de papel con información de contacto actualizada, Greta Fisher, una dirección en Baviera, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Sophie tomó la carta más reciente,
fechada hace solo 2 años. Papá, escucha. Querido Harold, espero que esta carta te encuentre bien. Mi nieto Thomas acaba de graduarse en la universidad. Quiere estudiar historia americana. Me gustaría que pudiera conocer a su familia americana, escuchar historias sobre ambos lados de nuestra herencia. Respeto tu deseo de mantenernos separados, pero quiero que sepas que cuando ya no estés, espero que tu familia quiera conocernos. Mi madre habló de ti hasta su muerte. Te llamaba su amor perdido. Nunca se volvió a casar. Nunca dejó de esperar. Creo que, de alguna manera, sabía que tú no la habías abandonado por elección propia. Te deseo paz, querido padre, y espero que algún día nuestras familias puedan reunirse con amor, Greta. Kyle se sentó pesadamente en los escalones del sótano, abrumado por el peso de la noticia. Su abuelo había mantenido una correspondencia secreta durante casi 3 décadas. Tenía otra hija, otros nietos, bisnietos, toda una familia que Kyle nunca había sabido que existía. Tenemos que ponernos en contacto con ella, dijo Sophie inmediatamente. Papá, tiene 79 años. Ha estado esperando toda su vida. Kyle miró las fotografías esparcidas ante él. El rostro de Greta, tan parecido al de su padre, a sus hijos, que eran sus primos, a los nietos que compartían su sangre. Harold había vivido entre dos mundos, incapaz de tender un puente entre ellos, cargando con el peso de esa separación hasta que lo mató. Pero Harold ya no estaba, y su último deseo, expresado con mano temblorosa justo antes de morir, era claro. Sí, dijo Kyle en voz baja. Sí, nos pondremos en contacto con ella. Terminaremos lo que él no pudo. Por primera vez desde que habían abierto la trampilla, Kyle sintió algo más que dolor y confusión. Sintió un propósito. Su abuelo había pasado 50 años escondiéndose, protegiendo, cargando solo con secretos imposibles. Pero esos secretos ahora se habían revelado, y con ellos llegaban nuevas posibilidades. La guerra había terminado hacía 80 años. Era hora de que las víctimas regresaran a casa. Pasaron el resto del día deliberando cuidadosamente. Kyle extendió las cartas de Greta por la cabaña, sobre la mesa de roble, y las leyó varias veces, tratando de comprender a la mujer que las había escrito. Su tono era cálido, pero cauteloso, respetuoso con los límites de Harold, incluso cuando expresaba su esperanza de una eventual conexión. Nunca lo presionó, observó Kyle. Nunca exigió nada, solo mantuvo la puerta abierta. Sophie estaba estudiando el árbol genealógico que Harold había compilado. Mira esto, tiene 2 hijos, Klaus y Werner, y una hija, Helen, 6 nietos en total. Thomas, el que quería estudiar historia americana, tiene 23 años, casi mi edad. La realidad era abrumadora. Kyle tenía primos que nunca había conocido. Una tía que se había pasado la vida preguntándose por su familia estadounidense. Y todos ellos habían permanecido separados por el miedo de Harold, su vergüenza, su incapacidad para reconciliar las dos mitades de su vida. ¿Qué les decimos?, preguntó Kyle, mirando fijamente su ordenador portátil. El generador de la cabaña proporcionaba suficiente energía y él había conseguido una débil señal de internet subiéndose al desván. ¿Cómo se escribe un correo electrónico a una familia que no sabías que existía? Lo redactaron juntos, revisión tras revisión. El tono tenía que ser el adecuado, respetuoso con la complejidad, reconociendo los años de separación, pero cálido y abierto. Empieza por quién eres, sugirió Sophie. Hazlo personal. Kyle tecleó lentamente, diciendo las palabras en voz alta mientras escribía. Querida Greta Fisher, me llamo Kyle Jacobs. Soy el nieto de Harold Jacob, el hijo de tu medio hermano. Te escribo para decirte que Harold falleció hace 6 meses, a la edad de 94 años, en paz. Pero también te escribo para decirte que tus cartas eran muy apreciadas y que su último deseo era que nuestras familias se conocieran. Hizo una pausa, pensando cuidadosamente en las siguientes palabras. Mi hija Sophie y yo hemos heredado recientemente la cabaña de montaña de Harold. Mientras la explorábamos, descubrimos una bodega oculta que contenía sus documentos de la guerra, su diario y su correspondencia. Aprendimos sobre Harold Jacobson, sobre la operación Winterfall, nuestra familia. Sophie leyó por encima de su hombro, asintiendo con la cabeza para animarlo. Harold me escribió una carta que dejó en la bodega, sabiendo que yo la encontraría. En ella expresaba su pesar por haber mantenido separadas a nuestras familias. Se calificaba de cobarde por no haber salvado esa distancia mientras vivía.
Su último deseo era que hiciéramos lo que él no pudo, unir a estas familias. Kyle se detuvo, abrumado por la emoción. Sophie le apretó el hombro y él continuó. No puedo hablar por las decisiones de Harold, ni juzgar las circunstancias imposibles a las que se enfrentó. Pero puedo decirte que sería un gran honor para nosotros conocerte a ti y a tu familia. Si estás dispuesta, nos encantaría conocerte. Para unir finalmente las dos mitades del corazón de Harold, como tú escribiste una vez, adjuntó varias fotografías de él y Sophie, de Harold en sus últimos años y de la cabaña enclavada en la ladera de la montaña. Luego, tras un largo momento de vacilación, añadió una foto del anillo de boda que habían encontrado con la inscripción visible. Con esperanza y respeto, Kyle y Sophie Jacobs, su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Era irrevocable. Una vez enviado, lo cambiaría todo. Conectaría mundos que habían estado separados durante 80 años. Hazlo, dijo Sophie en voz baja. Él te lo ha pedido. Kyle pulsó enviar. El correo electrónico desapareció en el éter digital, viajando instantáneamente a través de un océano que antes había sido una barrera insuperable. Eran las 11:47 p.m. en Montana, temprano por la mañana en Alemania. Ninguno de los dos podía dormir. Se sentaron junto al fuego y hablaron toda la noche sobre lo que podría pasar a continuación. ¿Y si Greta no quería ponerse en contacto después de todo? ¿Y si resentía a la familia estadounidense por la ausencia de Harold en su vida? ¿Y si las barreras culturales y lingüísticas eran demasiado grandes? Pero más allá de los miedos había algo más: emoción, posibilidad. Sophie habló de su fotografía, de documentar la historia de su extensa familia. Kyle se encontró imaginando conversaciones sobre historia con primos que habían vivido las secuelas de la guerra en la que había luchado su abuelo. Él salvó vidas, dijo Kyle cuando Dawn se acercó. La información que proporcionó, la misión que completó. La carta de la OSS decía que acortó la guerra. Eso significa algo, pero sacrificó su propia felicidad, respondió Sophie. Vivió solo durante 50 años, cargando con la culpa y la pérdida. ¿Es eso un intercambio justo? No lo sé. Quizás no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Tomó las decisiones que creyó correctas en ese momento. El sol salió por las montañas, pintando la nieve con tonos rosados y dorados. Kyle se quedó de pie junto a la ventana, calentándose las manos con la taza de café, y pensó en Harold Jacobson de pie, en esas mismas montañas 75 años atrás, sabiendo que nunca podría volver con la mujer que amaba. A las 9:15 a.m., el portátil de Kyle sonó. Nuevo correo electrónico. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. La remitente, Greta Fisher. Asunto: mi familia estadounidense. Por fin, leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Queridos Kyle y Sophie, he esperado mucho tiempo para saber de ustedes. Cuando vi el obituario de Harold en la base de datos militar internacional hace 6 meses, lloré mi pérdida en soledad, incapaz de compartirla con nadie que pudiera entenderme. Esperaba que, de alguna manera, su familia estadounidense encontrara mis cartas y quisiera conocerme, pero no sabía cómo contactar con vosotros sin saber si querríais hacerlo. Kyle tuvo que hacer una pausa, abrumado. Sophie le agarró la mano, animándole a continuar. Vuestro correo electrónico llegó esta mañana como respuesta a 75 años de plegarias. Sí, quiero conoceros. Siempre he querido conoceros. Mi madre murió creyendo que Harold la había abandonado, pero yo descubrí la verdad cuando era ya adulta. Comprendí su imposible situación. Lo perdoné hace mucho tiempo. Harold y yo nos escribimos durante 28 años. Me habló de su familia estadounidense, de ti, Kyle, de tu hija Sophie. Hablaba de ti con tanto orgullo, con tanto amor. Me partía el corazón que sintiera que no podía reunirnos mientras viviera. Ahora tengo 79 años. Mis hijos, tus primos, saben de Harold, del romance durante la guerra, pero respeté su deseo de no contactarte directamente. Ahora ese deseo ha cambiado, y estoy agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar. La conclusión del correo electrónico hizo que los ojos de Kyle se llenaran de lágrimas. Si estás dispuesto, me gustaría mucho conocerte. Por favor, ven a Baviera. Déjame mostrarte dónde se conocieron Harold y mi madre, dónde se casaron. Déjame presentarte a tus primos, Klose, Vera y Hela. Déjame mostrarte que el sacrificio de Harold, aunque le costó muy caro, creó algo hermoso.
Dos familias separadas por la guerra y las circunstancias pueden finalmente convertirse en una sola. Mi madre solía decir que el amor perdura por encima de todo, incluso por encima de la muerte, incluso por encima de la separación. Creo que tenía razón. Espero de todo corazón poder verte pronto. Tu tía, Greta. Kyle miró a Sophie a través de sus lágrimas y vio sus propias emociones reflejadas en su rostro. Alegría, alivio, expectación y algo más. Una sensación de que se cerraba un círculo. «Nos vamos a Alemania», dijo Sophie. «Sí», asintió Kyle. «Vamos a conocer a nuestra familia». Afuera la nieve se derretía bajo el sol de la mañana. Dentro de la cabaña en el sótano, los secretos de Harold Jacobson habían encontrado por fin su propósito. No como una carga o una vergüenza, sino como un puente, una forma de unir lo que la guerra, el miedo y el silencio habían separado. Kyle escribió su respuesta inmediatamente, prometiendo que irían tan pronto como pudieran hacer los preparativos. Cuando pulsó enviar esta vez, sus manos estaban firmes. Era lo correcto, era lo que Harold había querido, lo que él mismo había tenido demasiado miedo de hacer. Las víctimas de la guerra no tenían por qué ser permanentes. La curación podía comenzar incluso 80 años después. 6 semanas más tarde, Kyle y Sophie aterrizaron en Múnich. El vuelo había sido largo, lo que le había dado a Kyle demasiado tiempo para pensar, preocuparse y preguntarse si estaban cometiendo un error. Pero cuando recogieron su equipaje y entraron en la sala de llegadas, esas dudas se evaporaron. Una anciana estaba de pie cerca de la barrera con un pequeño cartel escrito a mano que decía «Kyle y Sophie Jacobs, familiares». Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos eran inconfundiblemente los de Harold, el mismo azul grisáceo, la misma intensidad, y en sus rasgos Kyle vio ecos de su propio padre, de sí mismo, de las fotografías que había visto de Annelies. «Greta», la llamó. Ella se volvió y su rostro se transformó con emoción. Kyle, se encontraron en un abrazo que resultó extraño y familiar a la vez. Esta mujer era de la familia, pero también una desconocida. Lo abrazó con fuerza y él sintió cómo temblaba. «Te pareces mucho a él», dijo en un inglés con acento, pero fluido. «Como Harold, como lo describía mi madre». Sophie se unió al abrazo y durante un largo momento, los tres permanecieron juntos en el ajetreado aeropuerto, una isla de reencuentro en medio de la multitud que se apresuraba. El trayecto hasta Garmisch duró 1 hora. Greta conducía con soltura a pesar de su edad, señalando lugares emblemáticos y hablándoles de la región. «Enseñé inglés y francés durante 40 años», explicó, «siempre con la esperanza de que algún día lo necesitara para hablar con vosotros». La ciudad era pintoresca, enclavada en los Alpes bávaros, con montañas que se elevaban por todos lados. Las calles estaban bordeadas de edificios tradicionales, con fachadas pintadas con murales. Parecía sacada de un libro de cuentos, conservada y tranquila. «Ha cambiado desde la guerra, por supuesto», dijo Greta, «pero la esencia sigue siendo la misma. La iglesia donde se casaron está justo ahí», señaló una pequeña iglesia de piedra con un campanario de cobre. «La visitaremos mañana. Hoy tienes que conocer a la familia». La casa de Greta era una cómoda vivienda a las afueras del pueblo con vistas a las montañas. Al entrar en el camino de acceso, Kyle vio a varias personas reunidas en el porche. 3 adultos de mediana edad y varios rostros más jóvenes. «Mis hijos insistieron en estar aquí», dijo Greta. «Están muy emocionados. Todos lo estamos». Las presentaciones fueron un torbellino de nombres y caras. Kluse, de 56 años, alto y serio como su madre. Verer, de 53, más cálido y extrovertido. Hela, de 50, que inmediatamente abrazó a Sophie y las declaró primas. Y los nietos, Thomas, que quería estudiar historia americana, Margaret, médica, Peter, Johann, Sophie y la pequeña Anna, de solo 16 años. Se reunieron alrededor de una gran mesa repleta de comida tradicional alemana. La conversación fue una mezcla de inglés y alemán, con muchas traducciones y risas por los malentendidos. Pero bajo la calidez superficial, Kyle sintió el peso de todos los años que se habían perdido. Todas las reuniones familiares en las que deberían haber participado ambas partes de la familia de Harold. Después de la cena, mientras los primos más jóvenes recogían los platos, Klause se acercó a Kyle con una carpeta. «Quería enseñarte algo», dijo. «Cuando mi madre nos habló de Harold, de su servicio durante la guerra, investigué todo lo que pude encontrar.
principalmente registros militares alemanes. Extendió los papeles sobre la mesa. Tu abuelo ganó una Cruz de Hierro en febrero de 1944, salvó a 3 soldados heridos durante un bombardeo de artillería y los llevó a un lugar seguro bajo el fuego enemigo. Su oficial al mando escribió que Harold demostró un valor y una dedicación excepcionales. Kyle miró fijamente los documentos, pero él era un espía. Era ambas cosas, dijo Close con suavidad. Desempeñó su papel al que traicionaba en secreto. Los hombres a los que salvó eran reales. Sus familias eran reales. La complejidad moral debió de ser insoportable. Verer se unió a ellos. Nuestra abuela Annalise habló de él hasta que murió. Mamá solo tenía 6 meses cuando Annalise falleció, pero la hermana de Annalise lo recordaba todo. Le dijo a mamá que Annalise nunca habló mal de Harold. Solía decir, tu padre era un buen hombre atrapado en tiempos terribles. Sea lo que nos lo quitó, prefiero creer que no fue su elección. Tenía razón, dijo Kyle en voz baja. No lo fue. Esa noche, después de que la familia extendida se hubiera ido a casa, Kyle, Sophie y Greta se sentaron juntos en la sala de estar. Greta trajo un cofre de madera de su dormitorio. Estas eran las cosas de mi madre, dijo. Su hermana las había guardado para mí. Dentro había un sencillo vestido de novia, cuidadosamente conservado a pesar de su antigüedad. La tela era de la época de la guerra, nada lujosa, pero se había mantenido con evidente esmero. Clavada al vestido había una carta. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún era legible. Mi madre me escribió esto, dijo Greta, antes de morir. Sabía que estaba enferma, sabía que quizá no sobreviviría. Leyó en voz alta, traduciendo del alemán. Mi querida hija, me casé con un hombre llamado Harold en el invierno de 1944. Desapareció en la primavera de 1945. No sé si murió en los últimos días de la guerra o si algo más me lo arrebató. Pero elijo creer que me amaba de verdad, aunque nunca entendí a dónde fue. Se le quebró la voz, pero continuó. Fuiste concebida en el amor, no en el abandono. Si tu padre sobrevivió, si está en algún lugar de este mundo, dile que le perdono. Dile que le esperé, dile que nuestra hija es hermosa y fuerte, dile que el amor era real. Aunque todo lo demás era incierto, Sophie lloraba desconsoladamente. Kyle sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara. ¿Nunca se volvió a casar?, preguntó. Nunca, dijo ella. Su corazón pertenecía a Harold, estuviera donde estuviera. Trabajó en la clínica hasta que enfermó demasiado. Murió en enero de 1946. Gripe complicada por la desnutrición. Los años de la posguerra fueron muy duros. Greta volvió a doblar cuidadosamente la carta y la guardó junto con el vestido. Luego buscó en el fondo del baúl y sacó una pequeña caja. Dentro había otro anillo de boda, igual al que Kyle había encontrado en el sótano de la cabaña. Su madre lo guardó. Le dijo a su hermana, algún día volverá a por él. Nunca dejó de creerlo. Kyle pensó en el anillo que llevaba en el bolsillo, el que había traído de Montana. Lo sacó y lo colocó junto al anillo de Annalise. Las dos alianzas estaban juntas por primera vez en 80 años, con sus inscripciones hacia arriba. Adi Aig Susan, 1944. Juntos para siempre, susurró Greta. No lo estuvieron en vida, pero quizá ahora por fin puedan estarlo. Los tres se sentaron en silencio, mirando los anillos, el vestido, los restos tangibles de una historia de amor que la guerra había destrozado. Pero sentados juntos, 3 generaciones, 2 familias, 2 naciones, Kyle sintió que algo cambiaba. La separación no era permanente. La pérdida no era el final de la historia. Mañana, dijo Greta, visitaremos la iglesia. Y luego hizo una pausa, mirando a Kyle y Sophie con esperanza en los ojos. Después visitaremos juntos la tumba de mi madre. ¿Me ayudaréis a decirle que Harold nunca olvidó que la amaba hasta su último aliento? Sí, dijo Kyle. Por eso estamos aquí. Fuera, los picos alpinos se alzaban silenciosos contra el cielo oscurecido. Las mismas montañas que habían contemplado la breve felicidad de Harold y Annalise, que habían sido testigos del fin de la guerra, que habían guardado sus secretos durante 80 años. Ahora esas montañas serían testigos de la curación, del puente que se construía tras décadas de silencio. Harold Jacobson había vivido entre 2 mundos, incapaz de unirlos, pero su nieto podía terminar lo que él había empezado. Las familias separadas por la guerra y el secreto podían por fin reunirse.
La mañana amaneció clara y fría, uno de esos días alpinos en los que las montañas parecen tan cercanas que casi se pueden tocar. Kyle se despertó temprano en la habitación de invitados de Greta, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba, en Alemania, a punto de visitar la tumba de una mujer que su abuelo había amado y perdido hacía 80 años. Encontró a Greta ya despierta, sentada a la mesa de la cocina con café y viejos álbumes de fotos extendidos ante ella. Ella levantó la vista cuando él entró y le dedicó una sonrisa cansada. No podía dormir, admitió. Hoy es un día importante, como si fuéramos a completar algo que ha estado inconcluso durante mucho tiempo. Kyle se sirvió un café y se sentó a su lado. Los álbumes contenían fotografías de la vida de Greta, su infancia con su tía, sus años escolares, su propia boda, sus hijos creciendo. Toda una vida vivida a la sombra de un padre al que nunca había conocido. ¿Le guardas rencor?, preguntó Kyle en voz baja. A Harold, quiero decir, por no estar ahí. Greta consideró la pregunta cuidadosamente. Lo hacía cuando era más joven, antes de comprender toda la historia. Pero después de saber la verdad, después de que empezáramos a escribirnos, no. ¿Cómo podría resentirme con un hombre que lo dio todo para protegernos? Que llevó esa pérdida durante 50 años en lugar de arriesgarse a poner en peligro a mi madre? Pasó una página, revelando fotografías de las 1992 cartas visibles en algunas fotos con la letra de Harold. Me envió fotos de tu padre, de ti. Me contó historias sobre vuestras vidas. Quería conocerme, quería que yo os conociera. La separación le dolió tanto como a nosotros. Sophie se unió a ellos y pasaron la mañana mirando juntos los álbumes, tendiendo puentes entre las décadas de separación. Klaus, Werner y Helen llegaron a media mañana junto con Thomas y Margaret. Irían todos juntos al cementerio. Pero primero, Greta quería mostrarles el pueblo. Caminaron por calles estrechas hasta la pequeña iglesia con su campanario de cobre. El interior era sencillo y hermoso, con bancos de madera y vidrieras que proyectaban luces de colores sobre el suelo. Greta señaló el altar y dijo, aquí estaban ellos, el 15 de octubre de 1944, mi madre con su sencillo vestido y Harold con su uniforme. El sacerdote que los casó sobrevivió a la guerra. Le dijo a mi tía que nunca había visto a dos personas más enamoradas, ni a un novio que pareciera más conflictivo. Kyle trató de imaginarse a su abuelo, a los 28 años, de pie en esta iglesia, haciendo promesas que sentía de todo corazón, pero sabiendo que eran falsas, el valor que debió haber tenido, o tal vez la desesperación. Desde la iglesia caminaron hasta lo que había sido la clínica médica. El edificio era ahora una farmacia, modernizada y renovada, pero la estructura era la original. Mi madre trabajaba aquí como auxiliar de enfermería, dijo Greta. Conoció a Harold cuando él acudió a recibir tratamiento tras una lesión durante un entrenamiento. Le dijo a su hermana que supo inmediatamente que él era diferente a los demás soldados. Tenía una mirada amable, dijo, y triste, como si llevara una gran carga. Se detuvieron ante una lápida conmemorativa en la plaza del pueblo. En ella figuraban los nombres de los habitantes del lugar que habían muerto en la guerra, soldados, civiles, víctimas de los bombardeos. Cerca de la parte inferior, Kyle vio dos nombres, Friedrich Keller, 1898-1945, Greta Keller, 1929-1945, el casero de la casa segura y su hija, dijo Kluse en voz baja, siguiendo la mirada de Kyle. De la operación Winterfall, dieron refugio a Harold y al desertor. Cuando la Gestapo irrumpió en la casa segura, murieron en el fuego cruzado. Kyle se sintió mal. Eran las víctimas civiles mencionadas en el informe de la OSS. Personas reales con nombres reales asesinadas por haber ayudado a la misión de su abuelo. Ahora el pueblo sabe la verdad, dijo Greta. Tras la reunificación, se abrieron los archivos de la inteligencia alemana. Se identificó a Friedrich Keller como colaborador de una operación de inteligencia aliada. Se le exoneró de cualquier sospecha de traición. Ahora se le considera un héroe aquí. Era un pequeño consuelo, pero consuelo al fin y al cabo. Las personas que murieron ayudando en la misión de Harold fueron recordadas con honor, no con vergüenza. El cementerio se encontraba en una ladera con vistas al valle y a las montañas que se extendían hasta el horizonte. La primavera comenzaba a imponerse. Las flores silvestres salpicaban la hierba entre las lápidas
y los pájaros cantaban en los árboles circundantes. Greta los condujo a una sencilla lápida. Amada madre e hija, Kyle se quedó mirando la lápida. El lugar de descanso final de una mujer a la que nunca había conocido, pero que había marcado toda la vida de su abuelo. Tenía 26 años cuando murió, menos que Sophie ahora. Había sobrevivido a la guerra solo para morir en sus secuelas, sola y creyéndose abandonada. Sacó la pequeña caja de su bolsillo, la que contenía el anillo de boda de Harold. Greta también había traído el anillo de Annalise. La familia se reunió alrededor de la tumba, formando un círculo informal. 3 generaciones, 2 naciones finalmente unidas. Kyle habló primero, con voz temblorosa. Annalisa Fisher, soy Kyle Jacobs, nieto de Harold Jacobson. Me pidió que te trajera un mensaje. Leyó la carta que Harold había escrito, la que habían encontrado en el sótano. Fuiste mi verdad en una vida de mentiras. Nunca dejé de amarte. Siento no haber podido volver. Siento que hayas esperado. Espero que, estés donde estés, sepas que nunca te olvidé. Ni un solo día en 50 años. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Sophie le apretó la mano mientras él colocaba el anillo de Harold sobre la lápida, junto a un pequeño jarrón con flores. Greta se adelantó y añadió el anillo en alemán, y luego pasó al inglés para que Kyle y Sophie pudieran entenderla. Madre, tu Harold sí regresó. No de la forma que esperabas, sino a través de su familia. A través de nuestra familia. Él nunca te abandonó por elección propia. Te amó hasta su último aliento. Los 2 anillos descansaban juntos sobre la lápida, por fin reunidos después de 80 años de separación. A la luz de la mañana, sus inscripciones reflejaban el sol, juntos para siempre. Helen habló a continuación, con voz suave. Abuela, nunca te conocí, pero he oído las historias. Cómo eras amable con todo el mundo, cómo trabajabas incansablemente en la clínica, cómo amabas por completo. Tu hija, Greta, heredó todo eso. Nos crió con los mismos valores, amor, perdón, esperanza, añadió Vera. Y ahora tu familia se extiende al otro lado del océano. Tus bisnietos y tu familia estadounidense. Todos estamos aquí juntos gracias al amor que tú y Harold compartieron. Thomas, el más joven en hablar, dijo simplemente, Bisabuela, gracias por amar a Harold Jacobson. Sin ese amor, sin el breve tiempo que pasaron juntos, ninguno de nosotros estaría aquí. Permanecieron en silencio durante un largo momento. Una brisa sopló por el cementerio, agitando las flores y trayendo consigo el aroma de los pinos de los bosques circundantes. Kyle pensó en Harold de pie en las montañas de Montana, cargando solo con esta pérdida durante décadas. Pensó en Anna Lee, que murió joven sin saber nunca la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Tantas pérdidas, tanto dolor innecesario causado por la guerra y las circunstancias y las decisiones imposibles a las que se enfrentaba la gente. Pero allí de pie, rodeado de su familia, de ambas ramas, Kyle sintió que algo cambiaba. La pérdida era real. El dolor había sido real, pero no había sido el final. El amor había sobrevivido, transmitido a través de cartas, recuerdos y ADN. Y ahora, por fin, las 2 familias que Harold había mantenido separadas podían convertirse en una sola. Gracias, dijo Greta en voz baja, mirando a Kyle y Sophie. Gracias por venir. Gracias por ayudarme a decírselo. Gracias por encontrarlo, respondió Kyle. Por no rendirse, por tender la mano incluso cuando él mismo no podía salvar la distancia. Permanecieron junto a la tumba durante otra hora, compartiendo historias, riendo al recordar y llorando por las pérdidas. Los días siguientes en Baviera transcurrieron en una confusión de conexiones y descubrimientos. Kyle y Sophie fueron acogidos en el seno de la familia de Greta con una calidez que resultaba sorprendente e inevitable a la vez. Compartieron comidas, intercambiaron historias y poco a poco comenzaron a comprender el alcance total de lo que había costado el silencio de Harold y lo que había protegido. En su tercera noche, Greta reunió a todos en su salón. Hay una cosa más, dijo. Algo que he guardado hasta que pudiéramos estar todos juntos. Sacó una memoria USB y la sostuvo con cuidado, como si fuera frágil. Después de la muerte de Harold, su abogado en Estados Unidos me envió un paquete. Dentro estaba esto, con instrucciones de que solo lo viera cuando su familia estadounidense estuviera presente. He estado esperando. El corazón de Kyle comenzó a latir con fuerza. ¿Un video? Sí.
Lo grabó en la cabaña, quizá un mes antes de morir. Quería que ambas familias lo vieran juntos. Conectaron la memoria al televisor de Greta y al cabo de un momento, el rostro de Harold llenó la pantalla. Estaba sentado en la sala principal de la cabaña, con la chimenea de piedra visible detrás de él. Tenía el rostro demacrado por la enfermedad, pero sus ojos estaban alertas, fijos en la cámara. Si están viendo esto juntos, comenzó, con voz débil pero firme, entonces han hecho lo que yo no pude hacer. Gracias. Kyle sintió que Sophie le apretaba la mano con fuerza al otro lado de la habitación. Toda la familia había enmudecido. Mi nombre es Harold Jacobson. La grabación continuó. Aunque la mayoría de ustedes me conocían como Harold Jacobs, he vivido dos vidas. He amado a dos familias y he llevado el peso de esa división durante 75 años. Es hora de decir la verdad. Todo ello con mis propias palabras. Durante los siguientes 20 minutos, Harold contó su historia. Habló de su reclutamiento por la OSIS, su entrenamiento, su infiltración en las filas militares alemanas. Describió los 3 años que vivió como enemigo, el miedo constante a ser descubierto, las concesiones morales que tuvo que hacer para mantener su tapadera. Salvé la vida de soldados alemanes, dijo, hombres que luchaban contra mi país. Me gané sus medallas, su confianza, y luego los traicioné pasando información a los aliados. Cada día era una contradicción. Cada amistad se basaba en el engaño. Hizo una pausa, con el rostro reflejando décadas de dolor acumulado. Entonces conocí a Annalise. Ella no formaba parte de la misión, no formaba parte del plan. Debería haberme mantenido alejado, pero tenía 28 años. Estaba a miles de kilómetros de casa y vivía una mentira cada momento de cada día. Y ella me vio, o vio al hombre que fingía ser, y amó a ese hombre, y Dios me ayude. Yo también la amaba. Kyle observó el rostro de su abuelo en la pantalla, viendo emociones que nunca había presenciado en vida. Dolor crudo, culpa persistente, pero también, por fin, permiso para decir la verdad. Cuando se activó la operación Winterfall, Annalise estaba embarazada de 3 meses de Greta. Tuve que marcharme sin dar explicaciones, sabiendo que nunca podría volver. Mi tapadera se había visto comprometida. Si volvía, si alguien me relacionaba con las filtraciones de inteligencia, Annalise sería investigada y posiblemente arrestada como colaboradora. La única forma de mantenerla a salvo era dejar morir a Harold Jacobson. Miró directamente a la cámara, como si los viera a todos a través del tiempo. A mi familia estadounidense, a Kyle, siento haberles ocultado esto. Pensé que los estaba protegiendo de verdades complicadas. Ahora veo que me estaba protegiendo a mí mismo de tener que afrontar lo que había hecho, lo que había sacrificado. A mi familia alemana, Greta, Klaus, Vera, Helen, a todos vosotros. Siento no haber podido estar allí. Siento haber elegido el deber por encima del amor, el país por encima de la familia. Me dije a mí mismo que era noble, que os estaba protegiendo. Pero, en realidad, también fui un cobarde. El telón de acero era una excusa. Más tarde, cuando cayó, tuve miedo. Miedo al juicio. Miedo a complicar vidas que parecían estables. La voz de Harold se hizo más fuerte, más urgente. Pero quiero que sepáis esto. Annalise era real. Lo único real en aquellos años de engaño. Cuando la abrazaba, no fingía. Cuando me casé con ella, cada promesa era sincera. Y cuando supe que había muerto, su voz se quebró. Cuando supe que había muerto pensando que la había abandonado, algo dentro de mí se rompió y nunca se curó. Me volví a casar. La abuela de Kyle era una buena mujer y la quería mucho, pero una parte de mí nunca abandonó aquel pueblo de Baviera. Una parte de mí se quedó con Annalise, con el hijo que nunca conocí, con la vida que sacrificé por la misión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada intensa. La información que proporcioné ayudó a acortar la guerra. La OSS me dijo que salvó vidas, quizás miles, pero he pasado 70 años preguntándome, ¿mereció la pena? No la misión en sí, sino la forma en que la manejé después. El silencio, la distancia, los muros que construí para mantener separadas a estas familias. No tengo una respuesta. Quizás tú sí. Quizás al ver esto juntos, al salvar la distancia que yo no pude cruzar, encuentres una. Las últimas palabras de Harold fueron dirigidas a la cámara con un propósito inequívoco. Visita la tumba de Annalise por mí. Dile que nunca la olvidé,
Dile que la guerra terminó. Los muros cayeron, pero nunca pude encontrar el camino de vuelta a ella. Dile que lo siento. Y dile que nuestro amor creó algo hermoso. Una familia que abarca continentes y que sobrevivió a la guerra, al silencio y a la pérdida. Dile que el amor verdadero, perdura por encima de todo. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. En el salón de Greta, nadie habló durante un largo rato. Entonces Greta dijo en voz baja, «Ya se lo hemos dicho, padre. Hoy, en su tumba, se lo hemos contado todo». Klaus se secó los ojos. Era a la vez un héroe y un cobarde, altruista y egoísta. Era humano y era nuestro, añadió Werther. De todos nosotros, aunque él no pudiera creérselo. Kyle se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas. Pensó en Harold Young, temeroso del amor, tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Pensó en las décadas de silencio, en el peso que había llevado solo, y pensó en ese momento, en esa reunión familiar que Harold había hecho posible, incluso creyendo que él mismo no podría hacerlo. Sí que salvó la distancia, dijo Kyle, volviéndose hacia la sala. Quizá no de la forma que él quería, quizá no mientras estaba vivo, pero nos dejó el camino, las cartas, los documentos, el video. Nos dejó todo lo que necesitábamos para encontrarnos. Sophie se puso junto a su padre y nosotros la seguimos. Estamos aquí, ambas familias juntas. Thomas habló desde donde estaba sentado con sus primos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos hemos conocido. Hemos compartido la historia. ¿Volvemos simplemente a nuestras vidas separadas? No, dijo Greta con firmeza. Por supuesto que no. Somos familia. Seguiremos siendo familia. La sala se llenó de acuerdo con los planes. Klaus sugirió videollamadas periódicas. Helen propuso visitas alternas el año que viene. La familia alemana vendría a Montana, vería la cabaña donde Harold había vivido su vida americana. Margaret quería colaborar en un proyecto de historia familiar. Thomas y Sophie ya estaban intercambiando información de contacto, discutiendo un proyecto fotográfico que documentara cómo se desarrollaba todo. Este entrelazamiento de vidas que habían estado separadas durante tanto tiempo, y sintió de alguna manera la presencia de su abuelo, como si Harold estuviera observando desde algún lugar más allá, finalmente en paz. Las víctimas de la guerra no tenían por qué ser permanentes. La curación podía comenzar incluso después de 80 años. Kyle y Sophie se quedaron en Baviera durante 2 semanas, mucho más tiempo del que habían planeado inicialmente. Cada día traía nuevos descubrimientos, conexiones más profundas. Hicieron senderismo en las montañas donde Harold había entrenado con su regimiento. Visitaron el lago donde él y Annalise habían pasado las tardes de verano. Comieron platos preparados según las recetas de Annalise, conservadas por su hermana y transmitidas de generación en generación. En su última noche, Greta organizó una cena de despedida. Toda la familia se reunió, 15 personas alrededor de mesas juntas que representaban 3 generaciones y 2 continentes. La conversación fluyó. Se hablaba en varios idiomas, salpicada de risas y alguna que otra necesidad de traducción. Después de la cena, mientras los primos más jóvenes recogían los platos, Greta apartó a Kyle. «Tengo algo para ti», le dijo, llevándolo a su estudio. Abrió un cajón y sacó una pequeña talla de madera de unos 15 centímetros de altura. Representaba un paisaje alpino con montañas, una pequeña iglesia y un lago. Los detalles eran extraordinarios, claramente obra de manos expertas. «Harold me envió esto en 1998», explicó Greta. «Lo talló él mismo. Dijo que era su recuerdo de Garmisch, donde había sido más feliz. Quiero que te lo quedes y te lo lleves a la cabaña. Así estarán conectadas sus 2 casas». Kyle le dio la vuelta a la talla y vio la inscripción manuscrita de Harold. «Para recordar dónde quedó mi corazón». «No puedo aceptarlo», protestó Kyle. «Era un regalo para ti, y ahora es un regalo mío para ti». Su corazón estaba dividido entre 2 lugares, 2 familias. Esta talla representa una mitad. Debe reunirse con la otra. Kyle lo aceptó. Abrumados por el gesto, lo atesoraremos. Y Greta, tú y tu familia, sois bienvenidos en Montana cuando queráis. La cabaña es tan vuestra como nuestra. El próximo verano, prometió ella. Cluse ya está haciendo planes. Quiere ver dónde construyó su abuelo su vida americana. El vuelo de vuelta a casa le dio a Kyle tiempo para procesar todo. Sophie dormía a su lado,
con su bolsa de la cámara llena de cientos de fotografías que documentaban su viaje. Pero Kyle sabía que las imágenes más importantes no las había capturado ninguna cámara. Eran las conexiones forjadas, el entendimiento alcanzado, la familia reunida. Montana en primavera estaba embarrada y cruda, la nieve se derretía en torrentes. La cabaña parecía diferente cuando regresaron, más pequeña, de alguna manera menos aislada. Kyle sabía que era su perspectiva la que había cambiado, no la cabaña en sí. Pasaron el primer día limpiando, organizando, haciendo que el espacio volviera a ser habitable. Kyle instaló una iluminación adecuada en el sótano, con el deseo de preservar el legado de Harold, pero también de hacerlo accesible. Ya no eran secretos que debían ocultarse. Eran historia familiar que merecía ser reconocida. Colocó la talla de madera de Greta en la repisa de la chimenea, junto a la estrella de bronce. Dos artefactos de la vida dividida de Harold, por fin, uno al lado del otro. Debajo de ellos, colgó una nueva fotografía. Toda la familia en la tumba de Annalise, las ramas alemana y estadounidense unidas. La noticia se difundió rápidamente en su pequeña ciudad de Montana. Kyle le había contado al director del instituto su descubrimiento, y en cuestión de días, los medios locales querían la historia. Un profesor local descubre que su abuelo fue espía durante la Segunda Guerra Mundial, decía el titular. El artículo era respetuoso y se centraba en el servicio y el sacrificio de Harold, en lugar de sensacionalizar el secreto. Mencionaba la Operación Winterfall, la condecoración de la OSS y el reencuentro con la familia alemana. Kyle fue entrevistado y habló con cautela, honrando tanto el heroísmo como el coste humano. Mi abuelo tomó decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Kyle le dijo al periodista, sirvió a su país con distinción, pero ese servicio requirió sacrificios que le afectaron durante el resto de su vida. Estoy orgulloso de lo que hizo y agradecido de que por fin podamos contar su historia. La Sociedad Histórica se puso en contacto con él para hablar de los documentos. Con el permiso de Greta, Kyle donó copias a su archivo, los documentos de la OSS, los registros de la misión y la correspondencia. El servicio de Harold Jacobson sería preservado, estudiado y recordado. Los originales permanecieron en la cabaña donde Harold los había dejado. Pero el legado más significativo no fue el reconocimiento público ni la preservación histórica. Fue algo privado, personal. Fueron las videollamadas con Greta todos los domingos por la noche. Eran los correos electrónicos de Klause sobre su visita prevista. Era Sophie colaborando con Thomas en una exposición fotográfica sobre familias divididas que se reunían. Una tarde, aproximadamente un mes después de su regreso, Kyle se sentó en el porche de la cabaña con una cerveza y observó cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y morado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Werner en el que compartía una fotografía de la fiesta del primer cumpleaños de su nieto. Ojalá pudieras estar aquí. El mensaje decía, quizás la próxima vez. Kyle sonrió y respondió, definitivamente la próxima vez. La familia debe estar unida. ¿Familia? La palabra se había ampliado. Había crecido hasta abarcar a personas cuya existencia desconocía hacía 2 meses. Personas que compartían su sangre, su historia, el complicado legado de su abuelo. Pensó en Harold, en el joven que se había enamorado en tiempos de guerra, en el agente que había completado su misión a un coste personal devastador, en el anciano que había vivido solo en estas montañas, cargando con secretos insoportables. Y pensó en el último regalo que Harold les había dado, el valor de superar décadas de separación y recomponer lo que se había roto. Sophie se unió a él en el porche con su propia bebida. Greta envió un correo electrónico. Está trabajando en el árbol genealógico. Quiere asegurarse de que tiene todas nuestras conexiones correctas. Al parecer, tenemos primos segundos en Austria. Acaba de descubrir que la familia sigue creciendo. Kyle observó. Así es como funcionan las familias, papá. Se expanden, se conectan, se curan. Tenía razón. Por supuesto, Harold había intentado mantener sus 2 mundos separados, creyendo que la separación era protección, pero la separación solo había creado más dolor, más pérdida. La conexión era complicada, desafiante, desordenada. Ahí era donde residía la curación. He estado pensando, dijo Sophie, en convertir la bodega en una especie de memorial, no de forma morbosa, solo para preservarla,
para que cuente la historia correctamente. Quizás con algunas placas interpretativas, exposiciones cronológicas, para que cuando la familia alemana nos visite, puedan entender la parte estadounidense de la vida de Harold. Me gusta esa idea, dijo Kyle. Él conservó su historia en ese sótano. Debemos honrar eso. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la oscuridad se apoderaba de las montañas. En algún lugar de esas cumbres, Harold había caminado solo durante décadas, cargando con sus secretos y su dolor. Pero ya no estaba solo. Su historia había sido contada, sus familias se habían unido, sus sacrificios habían sido reconocidos y honrados. Las víctimas de la guerra no tenían por qué ser permanentes. El amor podía sobrevivir a la separación, la verdad podía salir a la luz, y las familias separadas podían volver a reunirse. Podía llevar 80 años. Podía requerir el valor de las nuevas generaciones dispuestas a salvar las viejas divisiones, pero era posible. Harold Jacobson lo había demostrado, no con sus hazañas bélicas ni con su trabajo de inteligencia, sino con algo más sencillo y más profundo. Había amado por completo, había sufrido profundamente y había dejado un camino para que otros terminaran lo que él no pudo. Kyle levantó su cerveza hacia el cielo oscurecido, hacia las montañas que habían sido testigo de tanto. Gracias, abuelo, dijo en voz baja, por confiar en que haríamos lo correcto. A su lado, Sophie también levantó su copa en honor a Harold y Annalise, que por fin encuentren la paz. Las montañas no dieron respuesta, pero Kyle no la necesitaba. La paz que Harold había buscado no estaba en el silencio ni en el aislamiento. Estaba aquí, en la conexión, en la familia reunida, en el amor que superó todo, incluso la guerra, incluso la muerte, incluso 80 años de separación. Y ahora, por fin, Harold Jacobson podía descansar. El verano llegó a Montana con un torrente de vegetación y días cálidos. Kyle preparó la cabaña para los visitantes, limpiando habitaciones que no se habían utilizado en décadas, abasteciendo la cocina y asegurándose de que el generador funcionara bien. Greta, Klaus, Werner y Hela iban a venir durante 2 semanas. Su primera visita a Estados Unidos, su primera oportunidad de ver dónde había vivido Harold su segunda vida. El día que llegaron, Kyle sintió la misma expectación nerviosa que había experimentado en Múnich. Pero cuando Greta salió de la furgoneta de alquiler y miró la cabaña con los acantilados de granito como telón de fondo, su expresión era de asombro. Es igual que su escultura, susurró. Lo había captado a la perfección. Pasaron los primeros días explorando la cabaña, el bosque circundante, el pequeño pueblo donde Harold compraba provisiones y mantenía su tranquila existencia. Kyle les mostró el instituto donde daba clases y les presentó a los vecinos que recordaban al anciano que vivía una anciana. Una vez me ayudó cuando se me averió el coche. No aceptó que le pagara, pero nunca hablaba mucho de sí mismo. Siempre parecía llevar una pesada carga. Klaus y Werner recorrieron los senderos de montaña con Kyle, siguiendo los caminos que Harold debió de haber recorrido innumerables veces. Hablaron de las contradicciones de su abuelo, el héroe y el hombre atormentado, el espía que había salvado vidas y el marido que había desaparecido. ¿Creéis que encontró la paz aquí?, preguntó Werner mientras estaban en la cima, contemplando el valle. Creo que lo intentó, respondió Kyle. Este lugar le proporcionó soledad, seguridad, pero no paz. No lo sé. Quizás la paz no era posible para él. Quizás vivir con lo que había hecho, con lo que había perdido, era el precio que pagaba por sus decisiones. O tal vez, sugirió Klaus, la paz nunca fue el objetivo. Tal vez eligió llevar la carga para que otros, nuestras madres, nuestras familias, no tuvieran que hacerlo. Era una interpretación generosa y Kyle quería creerla. Quizás el silencio de Harold no había sido debilidad o cobardía. Quizás había sido un tipo diferente de valentía. La voluntad de llevar el dolor solo en lugar de distribuirlo a los demás. Una noche, celebraron una ceremonia en el sótano. Kyle había completado la idea de Sophie, instalando una iluminación sutil y pequeñas placas que contaban la historia de Harold. Los documentos de la OSS se exhibían detrás de un cristal junto con fotografías de ambas facetas de su vida. Los anillos de boda de Harold y Annalise ocupaban un lugar de honor, reunidos por fin. Greta se situó delante de la exposición y leyó el texto cuidadosamente redactado que explicaba la operación Winterfall, el coste de la misión y las décadas de silencio de Harold. Las lágrimas resbalaban por su rostro curtido.
Él lo guardó todo, dijo ella. Cada recuerdo, cada objeto. No podía hablar de ello, pero tampoco podía olvidarlo, porque era real, dijo Hela en voz baja. La única parte real de aquellos años. Tenía que conservarlo, aunque tuviera que ocultarlo. Chloe se puso la mano sobre la vitrina que contenía los anillos. Madre, padre, vuestro amor lo superó todo. La guerra, la distancia, la muerte, 80 años de separación. Miradnos ahora, todos juntos aquí. Ese es vuestro legado, no los secretos ni el silencio, sino esta familia unida. Se quedaron juntos en el sótano, el espacio que había guardado los secretos de Harold durante tanto tiempo. Y Kyle sintió que el peso de la historia se convertía en algo soportable, incluso hermoso. El dolor reconocido, la pérdida honrada, pero transformada en conexión. Antes de que la familia alemana se marchara, todos se dirigieron al pequeño cementerio donde estaba enterrada la abuela de Kyle. Junto a su tumba, colocaron una lápida conmemorativa para Harold con su verdadero nombre, Harold Jacobson, 1921-2024. Amado padre, abuelo y bisabuelo de dos familias, que finalmente descanse en paz. Y debajo, por sugerencia de Greta, reunido en el amor con Annalise Fisher, 1920-1946. Ahora están juntos, dijo Greta, al menos en el recuerdo, al menos en los corazones de quienes los amaban. La despedida en el aeropuerto fue emotiva, pero no definitiva. Ya se habían hecho planes. Navidad en Baviera, reunión el próximo verano, videollamadas todos los domingos. La separación había terminado. Las dos ramas de la familia de Harold habían crecido juntas, entrelazadas, ahora inseparables. Conduciendo solo de vuelta a la cabaña, Kyle se sentía diferente a como se sentía 3 meses atrás. Entonces era un hombre que buscaba comprender a un abuelo distante. Ahora tenía una comprensión más profunda del sacrificio, de la complejidad del amor, de las formas en que las víctimas de la guerra se extendían mucho más allá del campo de batalla. Llegó a la cabaña mientras la puesta de sol pintaba el cielo. Dentro, el espacio se sentía diferente. Ya no era un depósito de secretos, sino un puente entre el pasado y el presente, entre dos familias, entre el amor y la pérdida. Kyle se acercó a la repisa de la chimenea y observó los objetos que había allí expuestos: la estrella de bronce, la talla de madera de Greta, la fotografía de ambas familias en la tumba de Annalise, y junto a ellos, una nueva incorporación, una carta enmarcada de Thomas en la que agradecía a Kyle por devolvernos al abuelo que nunca conocimos y a la familia estadounidense que siempre habíamos deseado. Cogió un álbum de fotos que Sophie había creado titulado El Puente de Harold. Un hombre, dos familias, 80 años de amor. Contenía imágenes de las historias de ambas familias entrelazadas cronológicamente. La boda de Harold y Annalisa, el padre de Kyle de niño, la familia de Greta creciendo en Baviera, Kyle con la pequeña Sophie y, por último, las fotos recientes de todos juntos, prueba de que el amor podía superar cualquier cosa. Afuera, el crepúsculo se convirtió en noche. Kyle se paró junto a la ventana, mirando las montañas que habían sido testigo de la silenciosa vigilia de Harold, y le habló en voz alta al abuelo. Finalmente lo había comprendido. Lo logramos. Los unimos. Las familias que tú mantuviste separadas, las hicimos completas. Annalisa ahora sabe la verdad. Le dijimos, tu hija sabe que amabas a su madre. Tus nietos conocen tu historia. Y todos estamos aquí, todos conectados, todos somos familia. Hizo una pausa y añadió, ahora puedes descansar. La guerra ha terminado. Los muros han caído y las víctimas, su curación, por fin se están curando. Las montañas ofrecían su silencio eterno, pero Kyle ya no lo encontraba vacío. Estaba lleno de recuerdos, de sacrificio, de amor que había sobrevivido a todas las adversidades. Harold Jacobson había vivido entre dos mundos, incapaz de unirlos, pero su legado, las personas a las que había amado, las familias que había creado, habían terminado lo que él no pudo. Algunos secretos debían quedar enterrados, pero otros debían ser desenterrados para que pudiera comenzar la curación. El secreto de Harold había sido tanto una prisión como una protección. Ahora, expuesto a la luz, se había convertido en algo completamente diferente. Un puente, una conexión, un testimonio de la resistencia del amor. Y finalmente, tras 80 años de separación,
Tras décadas de silencio y sacrificio, Harold Jacobson había reunido a sus dos familias. La paz, pensó Kyle, no era la ausencia de dolor, era el dolor transformado en propósito, la pérdida transformada en amor, la separación transformada en reencuentro. Harold había encontrado por fin la paz, y al hacerlo, ellos también.